En Java existe un tipo de clases conocidos como clases abstractas, que vienen definidas, como ves aquí, con la palabra abstract delante de class, que son clases que contienen al menos un método abstracto. ¿Y qué es un método abstracto? Pues esto que tienes aquí. Un método que está declarado, pero no tiene código. El método se declara como abstract y como cualquier otro método, pues el tipo de evolución, el nombre y los parámetros, y con un punto y coma indicando que el método pues no tiene código. Esta clase puede tener sus atributos, sus constructores, otros métodos no abstractos, pero si ya contiene un método abstracto, es decir, sin código, la clase ya se convierte en abstracta. ¿Un método abstracto para qué sirve si no tiene código? Pues simplemente su misión es definir un formato de método con un nombre, un tipo de evolución y unos parámetros a fin de que sea respetado por las futuras subclases de esa clase. Aquí tienes un caso muy habitual, una clase figura que representa una figura geométrica que tendrá su color, su constructor para poder inicializar los atributos, sus métodos, pues getSetColor en este caso, podría tener otros métodos normales, pero sabemos que toda figura geométrica tiene un método área, o debería tener un método área que nos permita calcular el área de dicha figura. ¿Cómo se calcula el área de una figura? No lo sabemos. Solo sabemos que todas las futuras subclases de figura, triángulo, círculo, etcétera, pues tendrán que tener ese método. Entonces, para evitar que cada una lo haga a su manera, lo defina como quiera, pues lo declaramos aquí como abstracto. Sabemos que va a existir, va a ser devolver un doble, se va a llamar área, no va a recibir parámetros, pero no sabemos cómo se va a calcular el área. Lo definimos, lo declaramos aquí y obligamos a las clases hijas a que lo sobrescriban, porque los métodos abstractos se deben sobreescribir por parte de las hijas. Si una clase hereda figura, que es abstracta, tiene la obligación de sobreescribir el método abstracto. O si no, tendrá que declararse también como abstracta. Y claro, declararse como abstracta, ¿qué implica? Pues no se pueden crear objetos de una clase abstracta. No se podría crear un objeto de tipo figura, puesto que al tener un método no definidos, no es posible crear objetos de dicha clase. Entonces, la misión de las clases abstractas es simplemente proporcionar esos métodos, esos formatos de métodos para que las clases hijas, subclases, le den vida, digámoslo así. Y todas de la misma manera, respetando el mismo formato de método. En este sentido, por ejemplo, si fuéramos a crear una hipotética clase círculo que heredase figura, bueno, pues un círculo tiene un atributo radio. Obviamente, como también hereda figura, pues tiene que tener un color y entonces su constructor, como ves, pues llama al constructor de la superclase para inicializar ese atributo color, mientras que el radio se quedaría aquí definido. Y lo que es el método área, pues como ves, aquí se está sobreescribiendo. Override, pues lo que hace es decir al compilador que vamos a sobreescribir el método área. Por cierto, si vamos a cortar un momento, para que veas que si una clase está heredando una clase abstracta, pues aquí el compilador ya nos está diciendo que o declaras la propia clase círculo como abstracta o si no, tienes que sobreescribir el método abstracto que has heredado. A través de NetBeans, si quisiéramos sobreescribir el método, no tendremos que irnos a figura a ver cómo es, escribirlo igual. Bastaría con botón derecho, en insertar código, decirle que queremos sobreescribir un método, override método. Y ahí elegimos de los métodos de figura cuál queremos sobreescribir. En este caso, bueno, no aparece el método abstracto área porque ya lo teníamos ahí, lo hemos cortado, lo teníamos ya sobrescrito y debe ser que el compilador, pues hasta que no guarde, no se entera de que ya no tengo un método área y que por lo tanto debería salir también aquí ahora a la hora de decir quiero sobreescribirlo. Vale, pues no sale, no sé por qué. Vamos a ver, le cerramos aquí, volvemos a abrir círculo que estaré dando figura y entonces tiene la obligación de sobreescribir el método área. Y a la hora de sobreescribirlo lo deberíamos poner override. Bueno, pues por algún motivo, vamos a ver, no aparece, a ver si en la opción implementar método, bueno, pues sí, en vez de override aparece la sección de implementar. ¿Por qué? Pues porque al definirse como abstracto, pues al no haber un código en ese método, pues claro, sobreescribir, lo que se dice sobreescribir, no se va a sobreescribir nada, porque no hay código, vas a crearlo de nuevo.
O sea, vas a crearlo por primera vez y entonces eso lo llama implementar. Es decir, simplemente es cuestión de la nomenclatura del propio NetBeans. Que si lo que quieres es sobreescribir un método normal, eliges override, pero si es un método abstracto te va a aparecer en la lista de implements. Bien, aquí lo elegiríamos y entonces, bueno, pues nos aparecería el método y ya le daríamos nosotros aquí el código que quisiéramos. Lo voy a quitar y lo voy a sustituir por lo que había cortado. Entonces, bueno, pues aquí le damos nuestro código particular para esa clase. Otra clase que también heredase figura, como por ejemplo triángulo, que heredase figura, pues tendría también la obligación de sobreescribir área. Bueno, aquí estás viendo una cosa a implementar, que es sobre el tema de interfaces, que ahora de momento, pues si lo quitamos para que no nos estorbe, es un tema que ahora de momento no estamos en ello, estamos con lo que sería la sobreescritura de la herencia de métodos abstractos y esto te quedaría así, ¿ves? El método área se está sobreescribiendo igual, pero en este caso pues el cálculo sería diferente. Bien, pues ¿qué ganamos con el hecho de que las dos clases respeten el formato área y se llame igual el método en las dos clases? Por haberlo definido en figura. Pues aparte de claridad y no un caos, que cada clase lo pueda llamar de una manera, podemos conseguir llevar a la práctica pues algo que nosotros conocemos como, en programación orientada a objetos, polimorfismo. El polimorfismo se basa en una característica muy particular que existe a través de la herencia, y es que en una variable de una clase tú puedes almacenar un objeto de cualquiera de sus subclases. Es decir, yo podría, por ejemplo, tener una variable figura y ahí meter un objeto, por ejemplo, triángulo, con su constructor, pasando los parámetros que fuera. ¿Eso qué me permitiría? Pues que vamos a ver, constructor de triángulo, pues recibe un color, que sería pues cualquier cosa. Este es una dimensión, otra dimensión. Entonces, si yo quisiera llamar al método área de triángulo, podría hacerlo con la expresión f.área. Bueno, parece una curiosidad, dice, ¿para qué quieres meter un objeto triángulo en una variable de tipo figura? Porque normalmente es una variable de tipo triángulo. Bien, vale, pues resulta que esa misma variable se podría reutilizar después para almacenar un objeto círculo. ¿Vale? Color verde y el radio, pues por ejemplo, 7. ¿Qué es lo que pasa? Pues que también podría usar la misma instrucción anterior para llamar a otra versión del mismo método. Es decir, aquí estaríamos llamando al método área de triángulo y con esta instrucción, que es la misma, mismo código, estaríamos llamando a una versión diferente. Es decir, misma expresión llamadas a distintas versiones de un método. Eso es lo que se conoce como polimorfismo. ¿Y eso qué nos implica? Reutilizar código. Si una misma instrucción o grupo de instrucciones pueden utilizarse para hacer operaciones sobre muy diferentes tipos de objetos, no vamos a tener que crear un bloque de código por cada tipo de objeto. El mismo bloque nos serviría para todos los objetos. En este caso, la misma instrucción de llamada área serviría cuando es un objeto círculo y cuando es un objeto triángulo. Y eso es precisamente lo que tenemos en este ejercicio. Si nosotros queremos hacer un programita que nos muestre el color y el área de cualquier figura, pues gracias a este código podemos escribir estas instrucciones y que se ejecuten con cualquier figura, círculo, triángulo y cualquiera que nos podríamos inventar en un futuro. Como vemos, recibe como parámetro un objeto figura y eso significa, bueno, pues que cualquier objeto que herede esa clase puede venir en esta variable. Y con esa variable podríamos llamar al método heredado getColor, no solamente al abstracto área, porque ya no es abstracto cuando se pase un círculo, se pase un triángulo, sino también a los heredados, que ya tienen algo de código, y que estas instrucciones sirvan para cualquier tipo de objeto. Entonces, ¿qué quieres mostrar los datos de un círculo? Creas un objeto círculo, como ves, y lo pasas ese objeto directamente como parámetro en la llamada mostrar, puesto que al ser círculo una subclase de figura, se puede recibir aquí. Lo mismo se podría recibir un triángulo y cualquier otra figura que nos pudiéramos inventar. De modo que estas dos instrucciones servirían para mostrar los datos de cualquier figura geométrica, círculo, triángulo, etc.
Y si son 2 instrucciones, bueno, estamos ahí reutilizando 2 instrucciones, pero si son 20, 30, es decir, existen muchos métodos en clases de Java que reciben como parámetros objetos de variables de tipo superclases en los que realmente lo que se va a recibir son objetos de clases más específicas, de subclases de esta. Y gracias al polimorfismo vas a poder reutilizar ese método para cualquier hija, en este caso de figura. Esto lo hemos aplicado en una clase abstracta, que es figura, pero evidentemente esto vale para cualquier clase. Es decir, si figura no fuera abstracta, pues sería exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, el hecho de ser abstracta hace que, claro, las hijas que ya han dado un código determinado al método ese abstracto heredado, pues tengan su propia versión del método. Entonces es muy utilizado con clases abstractas, que bueno, no sabemos qué versión de método se van a crear, pero que gracias a que está definido aquí en figura como abstracto, todas las hijas que se reciban tendrán ese formato de método f.aria, en este caso.